Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos en vilo, y es que vamos a hablar de un posible romance que ha revolucionado las redes y las portadas de las revistas. Sí, estoy hablando de la increíble Demet Özdemir, y de un nombre que seguro les suena muchísimo, Can Yaman. El título de hoy, que ya han visto, es explosivo. Demet Özdemir revela su amor por Can Yaman, sin el no vivo. Prepárense porque esto promete ser un viaje emocionante. Antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, que como les digo, está dando muchísimo de qué hablar, quiero invitarles a todos ustedes, a los que ya son parte de nuestra comunidad, a que sigan apoyándonos con su presencia y sus comentarios. Y si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de todo lo que sucede con tus celebridades favoritas, de las últimas tendencias, de los romances que hacen suspirar y de los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla, este es tu sitio. Así que por favor, denle a ese botoncito rojo de suscribirse, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. El título de hoy nos deja poco margen para la duda, ¿verdad? Demet Özdemir revela su amor por Can Yaman, sin el no vivo. Estas palabras, si realmente provienen de la carismática actriz turca, son una declaración de intenciones de las más fuertes. Imagínense la repercusión de algo así. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su papel en la aclamada serie Erkencikus, donde compartió pantalla, y al parecer química, con el guapísimo Can Yaman. Y es precisamente esa química en pantalla la que alimentó durante meses los rumores de una relación entre ellos. Durante el rodaje de Erkencikus, la complicidad entre Demet y Can era palpable. Cada gesto, cada mirada, cada escena que compartían derrochaba una energía especial que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los fans. Y como suele ocurrir en estos casos, los seguidores no tardaron en desear que esa chispa que veían en la ficción se trasladara a la vida real. Y durante mucho tiempo los rumores estuvieron ahí, flotando en el aire, alimentados por pequeñas pistas, por apariciones conjuntas, por ese algo que los fans sentían. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿De dónde sale esta declaración tan rotunda? Según lo que se ha filtrado y recogido por diversos medios turcos e internacionales, parece que Demet Özdemir ha sido cuestionada sobre su relación con Can Yaman, o quizás sobre la ausencia de él en su vida, y ha respondido de una forma que ha dejado a muchos boquiabiertos. La frase sin el no vivo es sin duda una de las declaraciones de amor más apasionadas que una figura pública podría hacer. Si realmente estas palabras son suyas, estaríamos ante la confirmación oficial de un romance que muchos esperaban y otros tanto soñaban. Pensemos por un momento en lo que esto implica. Demet Özdemir es una estrella consolidada, con una carrera en ascenso meteórico, y Can Yaman, también. Ambos son ídolos de masas con legiones de seguidores en todo el mundo, especialmente en países donde las series turcas gozan de una popularidad arrolladora. Una relación entre ellos, y más aún confirmada de esta manera, sin duda generaría un tsunami de atención mediática. Hay que recordar que aunque los rumores de su relación durante Erkencikus fueron muy fuertes, nunca llegaron a confirmarse oficialmente por ellos mismos en aquel momento. Siempre se mantenían en un plano de buenos amigos o compañeros de trabajo. Sin embargo, la vida da muchas vueltas. Después de que la serie terminara, ambos continuaron con sus carreras por separado. Can Yaman se trasladó a Italia, donde ha participado en varios proyectos y ha ganado aún más fama, convirtiéndose en un auténtico fenómeno en la península itálica. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido triunfando en Turquía, protagonizando otras series de éxito y consolidando su imagen como una de las actrices más prometedoras. Entonces, ¿qué ha llevado a esta revelación ahora? ¿Han retomado el contacto? ¿Se ha reavivado esa llama que parecía haberse apagado? La información que circula sugiere que Demet Özdemir fue abordada por la prensa, quizás en algún evento o a la salida de un lugar, y se le preguntó sobre Can Yaman. Ante la pregunta y quizás sintiéndose acorralada o simplemente abrumada por sus sentimientos, habría soltado esta frase tan contundente. Sin él no vivo. ¡Guau! Imagínense la reacción de los periodistas y de los fans que escucharon o leyeron esto. Este tipo de declaraciones, viniendo de una persona tan influyente, tienen un gran peso. No son comentarios casuales.
Si Demet Özdemir ha dicho esto, significa que Can Yaman ocupa un lugar muy importante en su vida, un lugar tan fundamental que su ausencia se vuelve insoportable. Esto podría indicar que no solo se trata de un cariño, sino de un amor profundo, de una conexión que va más allá de la pantalla. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que las palabras sean sacadas de contexto, o que la intensidad del momento haya llevado a una exageración. Sin embargo, dada la naturaleza de la frase, es difícil interpretarla de otra manera que no sea una expresión de sentimientos muy fuertes. No vivo sin él es una frase que evoca dependencia emocional, amor incondicional, la idea de que la vida carece de sentido sin la otra persona. Si esto es cierto, entonces la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, que tantos rumores generó en el pasado, podría estar viviendo una nueva etapa, o quizás nunca terminó realmente y solo se mantuvo en privado. El hecho de que Can Yaman esté en Italia y Demet en Turquía podría ser un obstáculo, pero el amor verdadero, como se dice, no conoce fronteras, ¿no creen? Los fans por su parte están divididos. Por un lado están los shippers de Demet y Can, aquellos que desde el principio apoyaron su relación y que ahora celebran esta supuesta confirmación. Para ellos, esta noticia es el cierre de un ciclo, la validación de sus deseos. Por otro lado, hay quienes prefieren mantener una postura más escéptica, esperando una confirmación más directa de parte de los involucrados, o quizás temiendo las consecuencias que una relación entre dos personalidades tan mediáticas podría acarrear. Y es que no nos engañemos, cuando dos estrellas de esta magnitud deciden estar juntas, sus vidas se convierten en un foco constante de atención. Cada paso que dan es analizado, cada aparición juntos es motivo de noticia, y su relación se convierte en un espectáculo público. Esto puede ser muy estresante y poner una presión enorme sobre la pareja. Pero volvamos a la frase. Sin él no vivo. ¿Qué podemos inferir de esto? Podría significar que Demet está profundamente enamorada y que Can Yaman es su razón de ser en este momento. Podría significar que han pasado por un periodo de separación o distanciamiento, y que ella se ha dado cuenta de la importancia que él tiene en su vida. O simplemente podría ser una forma muy dramática y emotiva de expresar que lo echa mucho de menos y que su presencia le da sentido a su día a día. Sea cual sea la interpretación exacta, lo que está claro es que esta declaración ha puesto de nuevo en el mapa la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Los medios están ávidos de más detalles, los fans están especulando sin cesar, y nosotros, desde nuestro canal, estamos aquí para mantenerlos informados de todo lo que vaya sucediendo. Es fascinante cómo la vida de estas figuras públicas se entrelaza con nuestras vidas a través de las pantallas y de las redes sociales. Vemos sus éxitos, celebramos sus alegrías, y también nos emocionamos con sus posibles romances. Y cuando uno de ellos hace una declaración tan personal y emotiva como esta, es imposible no sentir un cosquilleo de intriga y emoción. ¿Qué pasará ahora? ¿Responderá Can Yaman a esta declaración? ¿Veremos pronto a Demet y Can juntos, confirmando oficialmente su amor ante el mundo? ¿Será este el inicio de una nueva etapa para ellos, o solo un efímero momento de confesión? Todas estas preguntas quedan en el aire, y solo el tiempo dirá la respuesta. Lo que sí podemos asegurar es que Demet Özdemir, con esta frase, ha abierto la puerta a un sinfín de posibilidades. Ha demostrado tener el coraje de expresar sus sentimientos, aunque esto signifique exponerse a la opinión pública. Y eso en sí mismo es digno de admiración. En resumen, hemos explorado la impactante declaración de Demet Özdemir, supuestamente revelando su amor por Can Yaman con la frase «sin él no vivo». Hemos recordado la química que compartieron en Erkencikus, los rumores que surgieron entonces, y cómo esta nueva declaración podría ser la confirmación que muchos esperaban. Hemos reflexionado sobre la fuerza de estas palabras, su posible significado, y el impacto que una relación entre dos estrellas de esta magnitud podría tener. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta declaración? ¿Creen que es una confirmación de amor? ¿Cómo creen que reaccionará Can Yaman? Dejen todos sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo todo tipo de noticias y análisis del mundo del entretenimiento, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet Özdemir y Can Yaman, para que todos estemos enterados de esta bomba.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.